En el Salmo 11, versículo 3, dice la Biblia: si los fundamentos fueran derribados, ¿qué sería de nosotros? Damas y caballeros, santos de Dios, quiero abrirles mi corazón y les voy a hablar exactamente lo que dice la Biblia de los tiempos que estamos viviendo, y solamente puedo decirles algo: hemos llegado al final de la historia. Vivimos los últimos días de la historia humana. No hay duda alguna, no sabemos el día y la hora cuando venga Jesús por nosotros, pero nos encontramos en la última generación. Cuando Jesús dijo en Mateo 24, 32 en adelante: miren la higuera, que fue una parábola, ya después de todas las señales que él dio, culminó con la higuera, diciendo: cuando sus hojas están verdes, ustedes saben que el verano se acerca. En verdad les digo que no pasará una generación, o la generación que vea a la higuera renacer, sin que todo esto acontezca. Esta higuera sabemos que es y ha sido la nación de Israel. Israel está representado en la Biblia como una higuera, como una vid y como un olivo. Y cada árbol representa una fase diferente de la nación de Israel. La generación de Jesús no pudo haber sido la que él estaba hablando, porque en el año 70 Jerusalén fue destruida. Y estas señales no se han cumplido, no ha habido las guerras mundiales hasta el siglo pasado. Así que esa generación que Jesucristo dijo que sería la última, es aquellos que hemos visto el renacimiento de la nación de Israel el 14 de mayo de 1948. Somos nosotros. No sé cuánto nos queda, 1 año, 2 años, 3 años, no lo sé. Putin acaba de invadir Ucrania y conmovió y sacudió al mundo de una forma tremenda. El presidente Xi Jinping de China amenaza con invadir Taiwán, donde se fabrican el 70% de los chips del mundo entero. Israel fue atacado el 7 de octubre del año pasado por más de 1.600 terroristas palestinos y civiles palestinos. Mataron a más de 500 jóvenes, metieron al horno enfrente de ellos a los bebés de 6 meses de nacidos, les cortaron la cabeza enfrente de sus papás, a sus hijos, quemaron sus casas, a las mujeres embarazadas les abrieron el vientre, les sacaron el bebé. Todo esto lo comparto con el corazón en la mano. Fue una masacre sangrienta, demoníaca, satánica, que simplemente nos muestra a qué grado pueden llegar los poderes del mal a actuar. Y Israel, después de 1948, ha experimentado 4 guerras. La del 48 la ganaron, la del 56 en el canal de Suez la ganaron, la del 65 en del 1 al 7 de junio del 65, la guerra de los 6 días la ganaron, la del 73 Yom Kippur la ganaron, y de ahí en adelante un terrorista llamado Yasser Arafat decidió como maestro a Husseini, que fue el nazi, porque era uno de los padres del Islam en 1930-35, que se unió al nazismo para, después de la Segunda Guerra Mundial, continuar buscando el exterminio de la nación de Israel. Y tenemos 1 o 2 semanas donde Irán manda aproximadamente 180 cohetes. Irán nunca en la vida había atacado directamente a Israel, jamás. Siempre a través de Hamas, Hezbollah, los Yutis, Al-Qaeda, ISIS, los talibanes. Irán es la nación número 1 en el mundo terrorista. Y hasta hace 2 o 3 días manda 180 misiles, ya no cohetes, misiles a Israel. En estos días se va a decidir una guerra nuclear. Estamos aquí en la Ribera Maya, pero nadie está consciente de lo que está pasando. Y Jesucristo lo dijo como en los días de Noé: comerán, beberán, se darán en casamiento. Y Noé: arrepiéntanse, el Señor viene, arrepiéntanse. Y de repente se cerró las puertas del arca, la cerró Dios,
Y de ahí en adelante venía la gente, ábrenos, ábrenos, ábrenos. Cuando comenzó a llover, era demasiado tarde, porque dice la Biblia, cuando oigas su voz, arrepiéntete. Damas y caballeros, nos encontramos tal vez en la última generación y es importante, todos nosotros, quiero comenzar con este mensaje, con las convicciones que un matrimonio debe de tener. Ninguna casa puede sobrevivir con cimientos falsos. Jesús también, ¿se acuerdan de la parábola que contó? Una casa fue construida con arena y vinieron los vientos, las lluvias y se derribó la casa. Y otra casa fue construida sobre la roca, vinieron las lluvias y los vientos y la casa se sostuvo. Estamos viviendo nosotros en este preciso momento, porque este año del 2021, este año 2024, del siglo XXI, este año se resuelve el futuro del mundo. ¿Me escucharon? Se viene una tempestad sobre el mundo como no nos imaginamos. La guerra en Estados Unidos van a hacer lo imposible por matar a Trump. De ninguna manera van a permitir que él gobierne. El mundo entero está en contra de él. Los multimillonarios que invierten en Ucrania no les conviene que pare la guerra porque es el negocio de los siglos la guerra. El Foro Económico Mundial no le conviene que Trump venga porque inmediatamente va a poder meter freno a toda la ideología de género, a los abortistas y a todo el movimiento socialista y comunista que está permeando el mundo entero. Una vez me preguntaron hace poco en una conferencia que estuve en Estados Unidos, ¿podría usted, eran bastantes líderes, podría darnos un consejo a los pastores sobre por quién votar? Y se los digo claramente en 2 o 3 minutos a ustedes también. Esto fue lo que les contesté. Muchos me decían, es que Trump está muy feo y tiene una cara muy orgullosa, parece Rottweiler, me dijeron. Y además tuvo un pasado X, etcétera, etcétera. Y les dije algo, cuando nosotros votamos vamos a madurar. Cuando nosotros votamos, nunca votamos por la persona, votamos por la agenda que esa persona representa. Porque si quieres votar por alguien carismático, Barack Obama era una persona súper carismática y no ha habido una persona que más daño le haya hecho a Estados Unidos que Barack Obama. El presidente actualmente, Joe Biden, es discípulo de Barack Obama. Y nunca un gobierno en Estados Unidos, jamás cuando dijo Obama, Estados Unidos es el primer presidente que lo dice, no es una nación cristiana. Entonces, vamos a votar por la agenda que traen. Entonces, Trump está a favor del matrimonio, está en contra de la ideología de género, está a favor de la familia, está a favor de sacar, dijo, este país no puede ser socialista, está en contra del globalismo, etcétera, etcétera. Está en contra de la Agenda 2030, que es la que está gobernando el mundo. Por el otro lado, los demócratas, ¿qué agenda tienen? ¿Verdad? Acaban de decir que a un niño cuando nazca, aún al mes de nacido lo pueden matar. Acaban de establecer claramente que los transgéneros, ¿verdad?, se van al cielo y que a los niños se les tiene que enseñar, como en el estado de California ahorita, que a los 12 años, escuchen, en California, a los 12 años, un niño pierde la patria potestad. Los padres pierden la patria potestad. El gobierno puede llegar a los 12 años, agarrar a ese niño a Panchito y se lo lleva el gobierno y los papás no pueden hacer nada, lo mismo que en Canadá. Estamos en un mundo muy desarticulado. Ahora, bueno, me decían en Estados Unidos, pero es que Trump va a sacar a los migrantes. Bueno, ¿qué es lo que esperas, verdad? Esa es una publicidad que han hecho demasiado grande porque lo que él quiere es que la persona que entre a Estados Unidos entre legalmente, pero los que están adentro va a sacar a aquellos que se consideran que han tenido 3 o 4 ofensas dentro del gobierno. Pero tienen un miedo tremendo, entonces como va a sacar a los migrantes, voy a votar por otro partido. Entonces, ¿cuáles son tus convicciones? ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Votas porque te convenga o votas porque realmente amas a Dios y quieres tú que este libro que se llama la Biblia continúe siendo predicado en el mundo entero? Vivimos un mundo tan difícil, tan complicado y tan desarticulado. Ustedes no se imaginan, hermanos en Jesús, ustedes no se imaginan los correos que nos llegan.
los pleitos que tengo que tener yo en debates, en entrevistas, de la gente que está desinformada completamente de lo que está pasando en el mundo. Y todo se debe a que este libro está siendo abandonado. La palabra de Dios es el sustento, es el alimento, es la guía, es el faro que nos puede continuar mostrando cuál es el camino verdadero de tantas cosas tan engañosas que están surgiendo en el mundo. Y si tú no tienes en tu matrimonio estas convicciones que voy a mencionar, tu matrimonio no va a durar. Porque repito, si tú no construyes tu matrimonio sobre la Biblia, no tienes garantías de sobrevivir. Y los problemas que ahorita están muchos de ustedes enfrentando como matrimonios, simplemente es porque no han venido a consultar la sabiduría de Dios. ¿Qué hago con mi hijo que es homosexual? ¿Qué hago? Tengo una hija que es lesbiana. ¿Qué hago con un hijo mío que está en las drogas? ¿Qué hago con mi esposo que no quiere venir a la iglesia el domingo? Son cantidad de preguntas que tenemos, que tienen respuesta. No estamos solos. Dios nos creó y nos abandonó. Él quiere que tengamos una luz, pero tú tienes que tener la convicción número uno, y es la palabra. Apúntalo, por favor. La primera convicción es que tú tienes que tener que la Biblia es la palabra inspirada, inerrante, inefable y la autoridad final para tu vida. Cualquier decisión que tú vayas a tomar en la vida, no le preguntes a la doctora Corazón, no le preguntes a un psiquiatra, no le preguntes a tu suegra si no es cristiana, no le preguntes a ningún médico, por más famoso que sea. Por el amor de Dios, ahora son los artistas de cine los que dan su opinión sobre por quién votar. Taylor Swift vota por Kamala Harris y ahí van la borregada porque es famosa Taylor Swift. Así está el mundo de loco. En México tenemos gobernantes que eran jugadores de fútbol. O sea, es un mundo completamente al revés. Tenemos un mundo completamente perverso y maligno que va a aumentar, las cosas no van a mejorar, las cosas van a empeorar. Pero para nosotros no, porque por nosotros ya nos vamos. Adiós. Veamos en 2 de Pedro capítulo 1, 2 de Pedro capítulo 1. Vamos a comenzar desde el principio, porque ahora los cristianos ya no usan la Biblia. Los domingos van a la iglesia sin la Biblia. No tienen una Biblia en el baño, una Biblia en su coche, una Biblia en la recámara, no la leen, no la estudian, no la meditan, no profundizan, no reflexionan, no ponderan en la Biblia. Y tú tienes que entender que la Biblia es la autoridad final de tu vida para que cualquier problema que tengas la consultes y tengas una respuesta. Y la respuesta que Dios te va a dar, nunca te vas a lamentar. Nunca te vas a arrepentir. Dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este libro que tengo en mis manos contiene los registros más antiguos de física, de química, de paleontología, de genética, de matemáticas, de psicología, de arqueología, de antropología y de cualquier disciplina académica que tú me puedas mencionar. Yo recuerdo cuando comenzábamos a ir a las universidades en México en los 80s, 90s, que antes de llegar, pero es que, ¿usted qué es lo que viene a la conferencia? La Biblia, ¿no? Aquí la educación es laica en México y en las universidades no permitimos libros religiosos. Vean la desinformación de maestros, directores de universidades, llamándole a la Biblia un libro religioso.
porque para ellos religioso es hablar de Dios. Y yo les dije, oye, espérame tantito, el comunismo es una religión. El socialismo es una religión. Y todas las ismos que estamos viendo actualmente, hedonismo, humanismo, argunianismo, etcétera, etcétera, son religión. Vamos a definir etimológicamente la palabra religión, por el amor de Dios. Si queremos tener un debate y hablar con alguien, vamos a definir las palabras. Es un principio en la oratoria y para defender la fe. ¿Qué es una religión? Viene de re, latín, volver, ligos, ligar. Religión significa una persona que está tratando de regresar, de volver a través de un medio a Dios o a una verdad o un sistema de gobierno, llámese democracia, capitalismo, mormonismo o hinduismo. Todos están buscando una verdad que les pueda guiar durante su vida. Son personas religiosas. Entonces, la Biblia no es un libro religioso, es un libro que tiene los antecedentes más antiguos en cualquier disciplina académica. Y no es un libro religioso porque aunque nos revela al verdadero Dios, la Biblia es el único libro, escúchame el único libro comparado con el Ramayana, los Vedas de los persas, el Tripitaka de Buda, el Corán del Islam, etcétera, etcétera. El libro religioso que tú me menciones, la Biblia tiene una palabra que se llama gracia, que no existe en ninguna religión, que nos dice así: todas las religiones, vamos a ponerlas aquí de un lado, todas, 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 sin excepción, todas tienen un común factor denominador, que es: pórtate bien para ir al cielo, haz buenas obras para ir al cielo, construye un asilo, un orfanatorio para ir al cielo, persínate de vez en cuando para ir al cielo, el domingo tómate una hostia para que puedas estar bien con Dios. Todas las religiones, sin ninguna excepción, te dicen: haz algo bueno para que te vayas al cielo. Y la Biblia nos dice: no hagas nada, todo lo hizo Cristo en una cruz. Dios, el mensaje de Él ya está hecho. Y el mensaje es: vengan a mí todos ustedes, los que están trabajados, cargados, que te atormenta tu pecado, tu conciencia. Quiero decirte que en esa cruz yo he pagado por ti. Y de ahí en adelante, si tú me reconoces que soy el Salvador, porque no ha habido jamás un personaje como Jesucristo, al cual se le celebra la Navidad, se le celebra su cumpleaños en la Semana Santa, es el único personaje que divide la historia, es incomparable Jesucristo. Y cuando tú haces eso con la persona de Jesús, Él entra a tu vida y Él te da el poder de cambiar. Eras parrandero, borracho y jugador, Él te va a ayudar a dejar la parranda, la borrachera y el juego. Eras drogadicto, te va a ayudar a dejar las drogas. Eras adúltero, te va a ayudar a dejar el adulterio y regresar con tu esposa. Eras traficante, eras un político deshonesto que te vas donde está el mejor pastel, ahí me voy yo, no me importa el partido, ni tengo convicciones para el partido que pertenezco político, porque no me importa la política. Como dijo un expresidente de México, en la política no hay amigos, todos son intereses económicos y políticos. Y ese es el mundo en el que la gente está sin convicciones. Y la Biblia nos muestra que todos los valores morales, de conducta y los códigos más grandes de ética, más grandes de toda la historia, nos los dejó Dios en la Biblia. Y cuando Dios le da la Biblia al pueblo judío, para que el pueblo judío transmita a las naciones los propósitos de Dios, el diablo, el príncipe y la potestad del aire, de las tinieblas, que es más real que cualquiera de nosotros, porque existe antes que nosotros, tiene que atacar a ese pueblo que forzosamente fue el que transmitió este conocimiento, que a través de ese pueblo vino el Mesías y que a través de ese pueblo tenemos las Sagradas Escrituras. De ahí el odio antisemita, donde estudiantes de Columbia, Harvard, Yale, Princeton, Oxford se levantan de las calles y gritan gas a los judíos. Y los entrevistamos: oye, ¿qué te hicieron los judíos? Nada. ¿Por qué protestas? Porque son judíos. Imaginémonos al grado que hemos llegado de un odio inexplicable, irracional, propagado de una forma misteriosa en el mundo contra una etnia
contra un pueblo que no saben ni siquiera lo que han hecho. La Biblia, cuando dice que es inspirada por Dios, es la palabra pero, que significa mover, e inerrante significa que Dios sopló dentro de Abraham, dentro de Moisés, dentro de David, dentro de Salomón, de Malaquías, de Judas, de Judas, el de la epístola, no Judas Iscariote, de Mateo, etcétera, etcétera. Dios sopló sus pensamientos, y los hombres que escribieron la Biblia, escúchenme por favor, señores intelectuales que nos visitan o que nos ven por la televisión, porque no me importa que tengas 3 doctorados en física, en ciencias políticas, te estrellas contra la Biblia. Ay, ¿por qué hay tanta sangre? ¿Por qué hay un genocidio? ¿Por qué Dios mandó matar a los cananitas? Etcétera, etcétera. Todas estas preguntas tienen un problema muy grande, que tu mente limitada, finita, no puede comprender los pensamientos de Dios. Ese es tu problema. Se llama soberbia intelectual. Entonces, al tú no comprender, te enojas contra Dios. ¿Y por qué Dios manda que se mueran los niños? ¿Y por qué las guerras? ¿Y por qué permitió el holocausto judío en 1939 al 45, etcétera, etcétera? Y toda esta índole de preguntas que nadie te las puede responder. Esto es lo más irónico de todo. Vienen con nosotros los cristianos. Nadie le va a preguntar a un ateo, oye, dime el origen del mal. No, ellos, los ateos, he tenido muchos debates con ateos, su principal argumento es ese: ¿por qué Dios permite el mal? Si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Sin entender los pensamientos de Dios, ni por qué Dios permitió que entrara un universo con criaturas que pudieran tener la elección de escoger entre el bien y entre el mal. De otra manera, hubiéramos sido robots. Y cuando Dios se arriesga a darle a las criaturas creadas la libertad de escoger, no se hace responsable Dios de ellos. De ahí en adelante, todas las cosas que vienen y que hemos provocado, guerras, violencia, violaciones, crímenes, secuestros, son de nosotros, no de Dios. Y va a haber una responsabilidad que tú vas a pagar por ellas tarde o temprano, si tú no te arrepientes de tu vida. Entonces Dios sopla estos pensamientos y comienzan los hombres de Dios a escribir la Biblia. Un ejemplo, el rey David, 1000 años, apúntalo, 1000 años antes de Cristo. Salmo 22, apunta el Salmo 22. En el Salmo 22 encontramos las palabras que Jesucristo iba a decir en la cruz 1000 años después. Comienza así el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le di la sabactani. Comenzó Jesús en arameo a gritar: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani. Más adelante el Salmo 22 dice: horadaron mis manos y mis pies. Sobre mi ropa echaron suertes. Mi corazón fue como la cera. Y comienza a describir David, sin saber él lo que él estaba escribiendo, la crucifixión, los dolores, los sentimientos, las emociones que Jesús desde la cruz iba a padecer 1000 años después. Isaías en el capítulo 53 describe todo el transcurso del misterio de Cristo, despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos el rostro de él, fue menospreciado y no lo estimamos, mas él llevó nuestros pecados y llevó nuestros dolores. Isaías, 700 años antes de Cristo, escribía en todo un capítulo, y el libro de Isaías se encuentra en el Museo de Israel. Cuando vayas a Jerusalén, en los rollos del Mar Muerto, que encontraron en 1948-49, se encuentra el pergamino del libro de Isaías, tal como tu Biblia y mi Biblia lo tienen. ¿Qué rollos más grandes hay de la Ilíada, de la Odisea, que se consideran los escritos más antiguos, de cualquier otro libro o autor que tú me quieras mencionar? No existe en la historia de la literatura ningún rollo de literatura que pueda contener la antigüedad de los pergaminos de la Biblia y del Nuevo Testamento en hebreo, en arameo y en el griego. No existen.
y consúltalo, métete a Wikipedia, métete a Google, métete a inteligencia artificial. No existen libros más antiguos que la palabra de Dios. Ahora es importante que nosotros sepamos que la Biblia, en segundo lugar, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, es el único libro que nos muestra cómo caminar con Dios. Dice así, 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada, otra vez, soplada por Dios. Útil, 1, para enseñar, 2, para redarguir, 3, para corregir, 4, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Vean ustedes claramente, la Biblia nos enseña el camino que debemos caminar. Dice la Biblia, hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Yo antes de ser cristiano era comunista, me decepcioné de mi religión, la que nos inspiraron mis padres. Yo quería ser cura a los 13 años, me decepcioné tanto de la religión, no de Jesús, porque nunca me presentaron a Jesús, que me hice ateo y me dediqué a estudiar la dialéctica materialista, Federico Engels, Marx, Stalin, Lenin, etcétera, etcétera. Mi sueño era irme a Cuba y entrenarme y acabar con la revolución armada y acabar con tanta pobreza, las injusticias sociales, la justicia social por aquí por allá. Yo tenía un idealismo impresionante en mi vida, ¿verdad? Me buscaron por todos lados, me querían también matar antes de que tuviera 20, 21 años de edad. Y hasta que me encontré, mi hermano que está aquí, que es el director del Instituto Teológico, me comenzó a hablar de Jesús. Le dije a mi hermano, ¿sabes una cosa? Si tú mueres a hablar de Jesús, yo te mato, porque traía pistola desde los 15 años de edad aquí atrás en mi pantalón. Siempre anduve armado durante toda mi juventud. Le dije, tú me hablas de Jesús y yo te mato. Le dije a mi hermano y a los amigos que traía cristianos con él. Comenzaron a orar por mí. Hasta que llegó un momento existencial de mi vida, que Dios me hizo pedazos, me humilló, me mostró que era un tonto, que era un soberbio intelectual, que yo creía que tenía todas las respuestas, y después de que ya me aplaste y como tortilla del Señor, ¿verdad? Descubro que Jesucristo es real. Y cuando hice ese descubrimiento, supe que no había nada en mi vida, ninguna otra cosa que valiera la pena por quien vivir. Porque es lo que buscamos todos, algo que nos dé propósito y significado a la vida. Y todo el mundo nos va a decepcionar. No hay un sistema de gobierno, no hay un filósofo, no es Platón, no es Sócrates, no es Jean-Paul Sartre, no es Richard Hawkins, no es Friedrich Nietzsche, no es Carlos Darwin, no es nadie que tú me puedas mencionar. Todos fueron hombres, como tú y como yo, débiles, vulnerables, limitados en su pensamiento. Vienes a Jesús y te dice, yo soy el camino. Ese camino que tú estás buscando por todos lados, nadie te va a llevar al final. He venido del cielo para decirte, yo soy el camino. Pero no solamente se quedó ahí Jesús, yo soy la verdad. Cuando yo oí eso, mi hermano me regaló el Evangelio de Juan 14:6. Me acordé que Buda, antes de morir, les dijo a los discípulos, busquen la verdad. Él nunca dijo que era la verdad. Y la verdad es algo por lo cual existe la filosofía. Todos somos de alguna manera filósofos. Los grandes filósofos de Atenas, Platón, Sócrates, Demóstenes. Una vez que fui a la Facultad de Filosofía de la UNAM, en los 90s, les hice esta pregunta a los estudiantes de Filosofía y Letras. ¿Ustedes creen? Les dije, ¿ustedes creen? Díganme, sean honestos, porque todos estaban desconfiados, ¿verdad? Y me chiflaban esto y el otro. Le dije, ¿ustedes creen que los filósofos del siglo XX, vamos a ver, Darwin, Sam Harris, Bertrand Russell, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Oscar, el que fue uno de los que diseñaron el cohete para la luna, que murió un ateo, y todos estos hombres actualmente del siglo XX que se ensombrecieron, ¿son mejores que Platón, Demóstenes y Sócrates? Y se quedaron todos así. Les dije, levántense y díganme, cualquiera de estos hombres que les acabo de mencionar, que alguien haya sido más inteligente que los filósofos de Atenas. Nadie contestó. Se quedaron todos en silencio. Y le dije, entonces la filosofía no ha evolucionado.
estamos peor que nunca, porque ahora estamos diciendo lo que esta es una niña y este es un niño, cuando genéticamente es niño y el otro es niña. Y cuando la ciencia llega al punto, ya la filosofía, ya dejémonos de eso, cuando la ciencia llega a decirte, es que hay que enseñarles a los niños de 6 o 7 años que pueden cambiar de sexo, y que 2 hombres se pueden casar y que 2 mujeres se pueden casar y se les da el permiso constitucional y oficialmente de tener hijos, es cuando el mundo está podrido. Ya no se puede llegar a tanta perversión. Las Naciones Unidas, escúchenlo, las Naciones Unidas legislan la pedofilia en febrero del año que entra. Permiso para violar a los niños. Más perversión no puede haber. Dice la Biblia, la Escritura nos es inspirada por Dios para que podamos nosotros saber qué camino andar. Nos enseña. Número 2, nos redarguye. O sea, venimos en la Biblia caminando y de repente algo está en mi casa, algo está mal con mis hijos, algo está mal en mi trabajo, un negocio que no me deja dormir, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando en ese momento? Perdí la paz. De repente, cuando ya no sabes qué hacer o qué decisión tomar o te quita el sueño, significa que algo ha entrado a tu vida que está impidiendo que tomes la correcta decisión. Esta es la forma como el Espíritu Santo nos dirige cuando caminamos con Jesús. Nos promete que si nos salimos del corral, el pastor va a ir por nosotros y pao, por las buenas o por las, dice el Salmo 32, te haré entender el camino que debes andar. Qué promesa más maravillosa, nos redarguye, nos convence. Y la Biblia me dice, lo leo, estás mal, Armando. Hoy le gritaste a tu esposa de una forma que no debiste haberlo hecho. Pero es que ella, no, cállese y ínquese. Y vas a pedirle perdón a Dios, me dice el Espíritu Santo. A tu hijo, le hablaste, te hubieras sentado con él, te hubieras ido al cine con él, te hubieras ido a jugar boliche con él. Tienes 3 meses o 4 meses que no vas con tu hijo a ningún lado. A tu esposa ya no platicas con ella, ya se acostumbraron, viven juntos pero divorciados emocionalmente. Ya no hay nada entre ustedes. ¿Por qué? Porque no vienen a consultar qué quiere Dios para su matrimonio. Y se vuelve un matrimonio religioso. Como las personas religiosas que van el domingo y salgo de la iglesia, viva Villa. Y entramos a la iglesia, shh, así nos enseñaron, aquí está Dios. ¿Cuál Dios? Dice la Biblia que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Que puede estar en un árbol con Dios, puede estar en el Chapultepec con Dios, en tu casa con Dios. Él no está dentro de un edificio ni es un templo, ya no existen los templos. El templo ahora somos nosotros los cristianos. Y todas estas verdades, dice la Biblia, es porque las Escrituras nos hacen sabios para la salvación. Y en tercer lugar, en Colosenses capítulo 2, versículo 8, la Biblia nos advierte el grandísimo peligro del mundo de las ideas. Cuando tú tienes un plan, por ejemplo, Carlos Marx y Federico Engels se juntaron en 1854-55, hicieron El Capital, etcétera, etcétera, y planearon una solución, una idea, para acabar con los problemas del mundo. Marx lo percibió de esta manera con Engels, y ahí se quedaron porque pasaron casi 80 años hasta que Lenin llevó a cabo la práctica de lo que estaba en el libro El Capital. Y dice Carlos Marx, mire, el problema está en que la clase del proletariado está oprimida, explotada por la clase burguesa, o sea, los ricos y los pobres. O sea, yo veo, dice Marx, una lucha de clases. Hay una confrontación y hay un desequilibrio y una falta de equidad entre unos y en otros. Solución. Si la clase proletariada derriba a la clase burguesa y le dan un pinochetazo, un golpe de Estado, y la clase a través del capital y del comunismo se reparte el dinero, vamos a traer una solución al mundo. Bueno, ahí se quedó sembrado estas ideas marcianas, ¿verdad? Para no llamarle de otra forma. 1923-17 viene la revolución bolchevique con Nikolai Lenin,
Y Lenin pone en práctica precisamente la ideología, viene la palabra ideología, filosofías, todas son ideas de hombres de llevar a la práctica el comunismo. Y Lenin descubre algo, esta doctrina es beneficiosa para los que están arriba, porque son los que van a salir beneficiados. Es una utopía, es una falsedad de que si alguien derriba a los ricos o les quitan el poder, se va a repartir la riqueza. Y el más grande ejemplo es Cuba. Mao, China, Rusia con José Stalin. 150 millones esta ideología produjo hasta que en 1991 Gorbachev dijo, Virgen del Socorro, ¿qué hemos hecho? Y el presidente Ronald Reagan le dijo, derriba el muro de Berlín. ¿Por qué van a dividir ustedes a una nación, unos de un lado y otros del otro, familias y parientes, solamente para inspirar su doctrina y llevar a la práctica su doctrina? ¡Qué equivocados están! Y en 1991, Gorbachev le dice al Papa Juan Pablo II, hemos fracasado, el comunismo es imposible de poder llevarlo a cabo sin la explotación y la muerte de miles de personas. Porque cuando alguien se quiera rebelar, no tenemos más que el poder de control a través del miedo. Y no nos conviene educar a la gente, la tenemos que mantener ignorantes, porque mientras más cultos, más peligrosos. Entonces, vamos a sobajar lo que más podamos a los pobres y mantener a los pobres y decirles que les vamos a dar esto, que les vamos a dar por aquí, por allá. Se llama la doctrina populista. Y a los ricos los vamos a sacar por un ratito, como no, esto y el otro. Y sabe una cosa, que en el cuarto o el quinto piso de la agenda social de 1995 que hicieron en San Paulo, Brasil, que estaba Chávez, que estaba Lula, que estaba todos los líderes comunistas de Latinoamérica, planearon claramente esto. En el cuarto piso viene la expropiación. Y a los ricos les vamos a quitar sus fábricas, sus empresas, y papá gobierno, el pastel para ellos. ¿Me van siguiendo? Pero mientras tanto, se ofrece al pueblo, ¿verdad? Beneficios, esto y el otro. No es cierto, no es cierto, no es cierto, porque el ser humano es perverso y maligno desde su nacimiento. Hemos nacido en pecado. Salmo 51, versículo 9. En pecado fuimos creados. Si Marx hubiera conocido la naturaleza humana, si Freud hubiera conocido la naturaleza humana, nunca hubieran apelado a la psicología, a un sistema de gobierno. No hay nadie que pueda cambiar al ser humano. Y nos encontramos al borde de una tercera guerra mundial. Estamos ya al borde de usar las armas nucleares. ¿Y dónde están los sistemas de gobierno que nos prometieron que iban a salvar el mundo? ¿Dónde está Klaus Schwab, tu padrino? Director del Foro Económico Mundial, el alemán nazi, que dijo hace 6 meses con Noah Harari, que es su consejero, Cristo no existe, la Biblia son puras patrañas, tenemos la solución, vamos a crear una super raza de humanos. Porque ahora, si somos evolucionados, es el momento con la genética que tenemos y la inteligencia artificial, vamos a usarla para subir y evolucionar. Es el tiempo de evolucionar, porque somos evolucionados, tenemos que evolucionar y estamos estancados. Ahora vamos a usar la inteligencia artificial y la genética, cambiando el género de los niños a las niñas, de las niñas a los niños, y a través de la inteligencia artificial la vamos a convertir en la diosa del siglo XXI. ¿Dónde está el Foro Económico Mundial? Acaba de renunciar Klaus Schwab, surgió este hombre Harari, que es un hombre completamente desequilibrado, de acuerdo a Jordan Peterson, que es un psicólogo clínico, es la persona más desequilibrada mentalmente, y son los directores que unen ahí en Davos, Suiza, cada año a todos los intelectuales y a todos los filósofos y a todos los expresidentes para planear qué vas a comer el año que entra. ¿Cómo vamos a vestirnos? La pandemia, ¿quién creen que la dirigió? Fue una orquestación impresionante en el mundo de la pandemia, que no fue pandemia, y todo fue planeado para matarnos.
para eliminar la quinta población del mundo, como dijo Bill Gates en 2015, públicamente, el mundo tiene que ser reducido a una cuarta parte para poder sobrevivir. Ahí están sus soluciones, esas son sus ideas, no son dioses. Pero nos dejamos a Dios y a un lado lo sacamos de la ecuación y creemos que tenemos la capacidad de resolver nuestros problemas, que van mucho más allá de la capacidad humana para poder resolverlos. Nos encontramos al borde de otra guerra mundial. Con todos estos payasos, ¿verdad? Porque no tienen otro nombre, de creer que ellos son dioses, la soberbia, y han creído la mentira de la serpiente del huerto del Edén. Serán como dioses. Es el mundo en que nos encontramos viviendo. Dice Colosenses 2:8, miren que no sean engañados por filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La palabra filosofía significa amor a los pensamientos, amor a la sabiduría, amor al conocimiento. Todos los seres humanos, todos somos filósofos, en algún sentido, porque todos tenemos ideas. El ranchero tiene sus ideas y yo salgo en la mañana y siembro y mi maicito y como, ¿verdad? Y su vida es guiada por lo que le han enseñado ahí, ¿verdad? Esas son sus ideas y él sigue esas ideas porque esa es su filosofía. Yo voy a seguir sembrando y él ahí es feliz. La otra persona dice, es que yo soy homosexual y yo estoy contento con atraerme con los hombres. Y entra ese pensamiento tan intensamente dentro del ser humano que le abre la puerta a espíritus, entidades espirituales para convencerme que no soy hombre, que soy mujer. Y como le digo yo a un grupo homosexuales hace algunos meses, si tu cuerpo te dice que tú no eres realmente hombre, checa con tu genetista, papacito. Que te diga si tienes el cromosoma Y. Y si tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Pero si eres macho camacho genética y biológicamente, y tú dices que no lo eres, tú tienes un problema mental. Es un problema mental, no es un problema físico. Y ya aceptaste en tu mente que se hizo una poderosa fortaleza y has llegado a convencerte que no eres lo que Dios te creó. ¿De dónde vienen todas esas cosas? Ideologías, ideas de los hombres. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías según las tradiciones de los hombres. ¿De dónde viene la idea que tú tienes? Que los marcianos, que los ovnis. El doctor Crick, escuchen esto, el descubridor con el doctor Watson en 1954 de la molécula del ADN, el ácido desoxirribonucleico, que fue el descubrimiento más grande científico del siglo XX, de acuerdo al presidente Clinton, que colaboraron con el doctor Franz Collins, que fue el director del proyecto Genoma Humano, y determinó el doctor Crick. Escuchen esto, el laureado y reconocido doctor Crick dijo, ¿de dónde vinieron? Le preguntaron, la raza humana, y dijo, los extraterrestres sembraron semillas y nosotros crecimos aquí. ¿Cómo puede un hombre ser tan inteligente en un área de la genética y estar completamente alrevesado, desarticulado, locamente, espiritualmente y racionalmente? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede existir una descompensación tan grande en un ser humano? ¿Cómo puede ser un hombre como Alejandro el Magno, el más grande conquistador, las falanges que él hizo, en la Biblia aparece como un leopardo en Daniel capítulo 7 y 8 de Alejandro el Magno? ¿Cómo es posible que este hombre tan joven, en casi 10 años, conquista el Asia, la India, etcétera, etcétera? Y él fue un hombre tan descompuesto de una forma en su carácter que acaba en Babilonia, que es actualmente Irak, con una sobredosis de hashish y homosexualmente. Tarde o temprano, el ser humano, cuando le dice a Dios, gracias, me hiciste inteligente. Oye, Hitler fue un hombre inteligentísimo, diabólicamente.
Pero la inteligencia que Dios le dio y la sabiduría que Dios la usó para el mal. Alejandro el Magno la usó para el mal. Lenin la usó para el mal. Todos esos hombres, no podemos... Friedrich Nietzsche, qué filósofo más tremendo. Casi todos los libros de Friedrich Nietzsche eran de mi cabecera. El Zaratustra, Dios está muerto y muere el loco homosexual a los 40 años y lo encierran en un psiquiátrico y muere el loco, el padre del ateísmo del siglo XX. Yo cuando leí toda la vida de estos hombres dije, Dios mío, estos son mis héroes. Y me encuentro con Jesús. Yo soy el camino, la verdad. La verdad, la verdad. Lo que todos estamos buscando, así es. Y nos dice la Biblia, los seres humanos no tienen, no conocen ni buscan la verdad. Cuando Jesús estaba ante Pilato, le dijo Jesucristo a Pilato, todo aquel que oye mi voz y da testimonio de la verdad, me sigue. Porque he venido para dar testimonio de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. ¿De veras es la verdad? ¿Voy a devorar lo que dijo Jesucristo? ¿Voy a leer sus evangelios todos los días? ¿Voy a compenetrarme con su espíritu? ¿Voy a seguir sus pisadas? Y cuando comienzo a abrazar a Jesús y comienzo a seguirlo, descubro que mi matrimonio comienza a funcionar. Comenzamos los dos ya a agarrar el camino verdadero, porque el enemigo más grande del matrimonio, ustedes saben cuál es, el ego. El matrimonio es dos extraterrestres casados, 100% diferentes, vamos a hablar de esto en la semana, completamente diferentes en la manera de pensar, la manera de percibir, la manera de actuar, y más que nada, que ellas hablan más que nosotros. Ahorita que venimos entrando, a mi esposa no le falla, le digo, por favor, mi amor, vente, vamos a sentarnos rápido. No, para platicar, le digo, pues no hagas eso, por ahorita necesito venir aquí Pero ya sé que así es. Las mujeres se despiden y están en el café a la salida, bye, se suben al carro, bye, llegan a la casa y se vuelven a comunicar. Nosotros no somos así. Y cuando el hombre entiende cómo funciona la mujer y ellas saben cómo funcionamos nosotros, ¿qué cosa pasa? Es la comprensión, el ego lo crucifico, voy a aprender a sacrificarme más por ella, a entenderla más como es y no tengo que hacerla como yo soy. Ahí está el problema. Nunca vas a hacer que tu esposa sea como tú, ni tu esposo como tú, tampoco mujer que me escuchas. Tenemos que entendernos y cuando nos entendemos cómo funcionamos, podemos mezclar y a encontrar un matrimonio bendito por Dios, porque ya no es ella, ya no soy yo, somos los dos tomando las decisiones, los dos caminando juntos, los dos siendo ejemplo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, y Dios abre las puertas de los cielos y no te imaginas, no te la vas a acabar. Las bendiciones que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué? Porque la obediencia es el único camino a Dios. Pero tú tienes que tener convicciones, tienes que convencerte que Jesucristo es real, que fue crucificado, que fue enterrado y resucitado los 3 días. No hay un personaje semejante en la historia a Jesucristo. Una vez un ateo en un programa de radio se atrevió a decirme, es que, ¿sabe una cosa? Jesucristo ni existió. Y le contesté, ¿a qué fecha estamos? Mayo del 15. ¿Desde cuándo estamos a mayo 15? ¿Desde que nació Buda? ¿Desde que nació Mahatma Gandhi? ¿Desde que nació Mahoma? ¿Desde que nació Cristo? Menso. Fue tan impactante la vida de Cristo que divide la historia antes y después de Cristo. ¿Quién hizo semejante cosa? ¿De qué otro personaje se celebra y se cierra el mundo? Hasta los ateos celebran la Navidad. La Semana Santa hasta les da vacaciones a todos los empleados, ¿verdad? Burócratas. El mundo se paraliza en Navidad, el mundo se paraliza en Semana Santa. ¿De qué otro personaje en la historia? Pero nada más la gente lo tiene ahí colgado en su pared, de vez en cuando leen la Biblia y cuando descubres la grandeza de Jesús, que es real, que resucitó de los muertos para darnos esperanza de volver a vivir con Él
nunca tu vida volverá a ser la misma. Y yo les invito a muchos de ustedes en esta tarde que vengan a la cruz. No te invito a ninguna religión, te invito a un hombre que se llama Jesucristo. Yo le dije a mi hermano, este año cumplo 48 años de predicar este libro y 50 años de ser cristiano. Y cuando hace 50 años mi hermano me dijo, ¿sabes una cosa? Esto no es una religión, es una relación viva, orgánica, dinámica con alguien que vive, que se llama Jesús. Y cuando tú descubres que Él es real, te vas a apasionar tanto por Él y conocer tanto por Él y vivir tanto por Él, que tu vida es radicalmente revolucionada, es transformada. Él no vino a nuestras vidas para que viviéramos una vida religiosa, como lo hacen los religiosos. Vino a cambiar nuestro carácter, a cambiar nuestra perspectiva de la vida, a cambiar cómo usamos el dinero, cómo tratamos a mi esposa, cómo tratamos al esposo, cómo educar a nuestros hijos, a nuestros bebés, cómo administrarnos, qué concepto debemos de tener la vida, una vida de paz, de tranquilidad. Acaban de concluir la Clínica Mayo y el Hospital Hopkins en Estados Unidos, las clínicas más prestigiadas médicamente, acaban de concluir que el problema número 1 del ser humano, mental, físico, es el estrés. Tu enemigo más grande es el estrés. Cardiovascularmente, gastrointestinalmente, cerebralmente, neurológicamente, el estrés es un estado de tensión que no tienes paz y gritas y estás enojado y esto y el otro y ponme la televisión, no me hablen ahorita nadie, hazme mis chilaquiles como yo te dije. Y ese estado de tensión, no te imaginas cómo te está envejeciendo. Cómo tus células se están deteriorando a tal velocidad que pierdes completamente el concepto de vivir y mueres como nació una vaca. Se levantan las vacas, los caballos, los borregos y te levantas, desayunas, comes, cenas, duermes y pasan 20, 30 años de tu vida haciendo lo mismo. Y eso fue tu vida. Tus sueños se aplastaron, a lo mejor no alcanzaste la empresa que tú querías o ser el millonario que tú querías ser, pero tu vida pasó exactamente igual a la de los animales. Vean ustedes las características que Dios nos muestra al compararnos con los animales. Así dicen los Salmos, una persona que no puede descubrir en su vida y tener un camino que es Jesucristo es igual a los animales. ¿Viviste para trabajar? ¿Viviste para ser esclavo? ¿Viviste para tus ideas locas que nunca funcionaron ni nunca van a funcionar? Y el mundo llegó, a la Biblia llegó a una tercera guerra mundial. Volvámonos a Dios con todo nuestro corazón. Dios te ha hablado en esta tarde para que tú puedas reflexionar. Tu matrimonio necesita la Biblia. Necesitas una guía. Necesitas un GPS. Un piloto en el aire no puede saber el avión si va así, o si va así, o si va así, subiendo. Cuando buceas, yo recuerdo que vivimos aquí mucho tiempo en Acapulco y bajábamos con Aqualón, en aquel tiempo era el Aqualón, ¿no? Todavía no había los equipos de buceo que hay ahorita, y bajé como 40 metros con mi papá, y a los 35 metros me acuerdo que no sabía yo dentro del mar si estaba yo subiendo a la superficie o me estaba yendo más al fondo. Hasta que nos enseñaron que teníamos que traer un reloj para ver exactamente dónde nos encontrábamos, necesitábamos instrumentos. Un piloto necesita instrumentos. Ahora están los GPS que nos dicen a dónde ir. La vida necesita instrumentos y es la palabra de Dios. Tú no puedes caminar ya, no puedes seguir en la vida sin la Biblia, porque es el mapa que Dios nos ha dejado para poder enseñarnos, redarguirnos, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y el Dios y Padre de Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos a todos para que podamos hacer siempre las cosas agradables que son delante de Él.
y que permanezcamos firmes en la esperanza a la que hemos sido llamados, porque es una sola vida la que tenemos, y esta vida es para conocerlo a Él y a Jesucristo, nuestro Salvador, que dio su vida por ti y por mí, para que tú puedas entender por qué estás vivo en esta tarde. Como decía el pastor Jesse hace unos momentos, muchos de ustedes vinieron sobornados, o muchos de ustedes vinieron simplemente por agarrar a la esposa o viceversa, pero sabes una cosa, Dios tenía una cita contigo. Por lo que hayas venido, Dios necesitaba hablarte a tu corazón. Y más vale que tú te arrepientas a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Tú puedes hoy en la noche, un embolia, un ataque al corazón, un accidente mañana, un choque en el avión, no llegas a tu casa. Estamos en un hilo nuestra vida. Jesús dijo, cuando oigas mi voz, no te endurezcas. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera, amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito. Para que cualquiera de ustedes que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Lo quisieras esta tarde, decirle a Jesús en tu vida, Señor, sí te quiero conocer. Entra en mi corazón, inclina tu cabeza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva. La esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de Jesús que viene pronto por nosotros. Te damos gracias, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto sempiterno, que derramas tu vida en una cruz para que podamos nosotros vivir, no solamente en esta vida, sino también en la eternidad, junto con tu Padre, con tus santos ángeles y contigo, Jesús. Gracias por habernos traído a este lugar tan hermoso, lleno de paz, el cielo, el mar, la brisa, la comida, para que podamos tener un tiempo de reflexión. Este tiempo que tenemos es de reflexión, lejos de la ciudad, del mundanal ruido, de los negocios, de las preocupaciones, para que en esta tarde tú puedas considerar que de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma en la hora de tu muerte. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás, para recibir a Jesús en mi vida. La Biblia dice, arrepiéntete de tus pecados. La palabra arrepentirse significa cambia tu manera de pensar ya. No sigas en ese camino en el que te encuentras. Es un camino de muerte. El pecado siempre producirá tristeza, amargura, desequilibrio, desarticulará nuestra vida, nos llevará a hacer cosas que nos vamos a arrepentir a hacer porque nos hemos alejado de Él. No somos dioses, somos criaturas finitas, vulnerables, con pies de barro, profundamente necesitados de Dios. Dile, Jesús, creo que en la cruz pagaste por mis pecados. Que abriste tus brazos, fuiste coronado de espinas, te pusieron clavos en las manos y en los pies, y desde la cruz exclamaste, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora ya sabemos lo que hacemos y por qué murió en la cruz. Y pídele que entre a tu corazón y dile, Señor, creo que a los 3 días la tumba no te pudo retener. Venciste la muerte. Eres el único personaje en la historia que nos puede describir y revelar qué hay después de la vida.
No venimos de los animales, fuimos creados con un propósito eterno de conocerte. Te pido, Jesús, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y te doy las gracias por tan grande salvación. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. En la última generación. Y este es precisamente el tema que estoy desarrollando. Esta es la segunda parte. Yo les recomiendo la primera, que fue el servicio anterior. Y el título de esta serie se llama, entre comillas, entre signos de interrogación, ¿somos la última generación? Realmente hay evidencias tanto bíblicas como históricas, como teológicas, geográficas, podríamos decir cantidad de cosas académicamente hablando, de que el mundo se encuentra realmente a la orilla de un precipicio y que somos nosotros esa generación que Jesucristo mencionó, que vamos a mencionar a continuación, que vamos a vivir estos tiempos que estamos viviendo y que vamos a ser testigos de lo que ya comenzamos a ver a nuestro alrededor. Y creo que, adelantándome un poquitín, les puedo rápidamente resumir y decirles: somos la primera generación de la historia, porque de eso se trata esta serie. Vimos acontecimientos en la primera conferencia histórico, lo que ha pasado en los últimos 3 años con todo lo que pasó de la pandemia, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos unir todas estas piezas de rompecabezas y darnos cuenta que nos encontramos en un momento muy especial en la historia, donde se necesitaría estar ciego o estar completamente lleno de tinieblas para dar cuenta en qué tiempo del mundo y de la historia nos encontramos? Somos la primer generación de la historia en la que un hombre puede gobernar el mundo entero mediante la tecnología moderna. Nunca había el mundo llegado tecnológicamente al punto donde nos encontramos como es el siglo XXI. La ciencia en cuanto a la genética, en cuanto a la biología, ahora ya no se habla de eso, ahora se habla de transhumanismo, inteligencia artificial, robotización, etcétera, etcétera. Hemos entrado en un mundo tecnológico donde esta tecnología ha endiosado
ha endiosado a los multimillonarios, a una élite muy especial que se encuentra en el mundo detrás de los medios de comunicación, detrás de lo que está pasando, detrás de los planes para la humanidad en el futuro. Y no es el presidente de una república, ni el presidente ni un dictador de tal o cual país, es un grupo, una sociedad secreta en el mundo, y esto no es conspiración ni mucho menos, es un grupo de multimillonarios que están manejando los medios de comunicación, los protocolos de los gobiernos y tratando de quitarles y robarles a los gobiernos del mundo la soberanía nacional. Es un mundo muy complicado y desgraciadamente, ya no pensemos en el mundo a nuestro alrededor, los mismos cristianos jamás se habían encontrado tan confundidos de no saber qué es verdad y qué no es verdad. ¿Qué es engaño? ¿Cómo está funcionando el engaño a nuestro alrededor? Y no se están dando cuenta, ¿verdad?, que Satanás se encuentra detrás de todo, absolutamente lo que el mundo está atravesando, porque él, 1 Juan 5:19, se encuentra detrás y bajo el control de los seres humanos. Cuando recibimos nosotros a Jesucristo como nuestro Salvador, inmediatamente se hizo la luz. Nacimos con el cerebro y el intelecto completamente en tinieblas. Y no sabíamos qué era verdad, si era Buda, si era Mahoma, si era Confucio, si era Zoroastro, si era fulano, si era mengano. Pues me meto a los filósofos, Platón, Sócrates, Demóstenes, y los maharashis, y los gurús, y el vudú, y el karma, etcétera, etcétera, y el ocultismo, y la ouija, y las liberaciones a través de ramas, etcétera, etcétera, de embrujos, que me lean las cartas, en un mundo completamente confundido, sin saber nadie qué es la verdad. Y si en el camino en que se encuentran es la verdad. Y viene hace 2000 años Dios en la persona de su Hijo y nos deja este libro. Yo siempre les he dicho a los ateos cuando tenemos debates, hay una manera de poder debatir con una persona, sea médico, sea científico, biólogo, sea matemático, sea doctorado en ciencias políticas, no importa el campo académico en el que tú seas un experto, pero siempre en todas las cosas debe regir la lógica más elemental. Si hay un Dios, sí, condicional, si hay un Dios, entonces ese Dios que existe es lógico que si nos ha creado a su imagen y semejanza, tenga interés en que nosotros descubramos que Él existe. De otra manera seríamos animales. ¿Quiénes son los animales a diferencia del ser humano? ¿Verdad? Criaturas en el mar, en los aires, las aves, en la tierra, los mamíferos, etcétera, etcétera, que no tienen conciencia de Dios. Nunca verás un grupo de conejos, alabaré, alabaré. Nunca verás un conjunto de perros ni de caballos, ¿verdad? Tienen conciencia, tienen sentimientos, sufren, son fieles, tienen características preciosas. El perro es de los mejores animales que el hombre pueda tener como su amigo, más que tu compadre. Pero ninguna de estas criaturas está consciente ni de que va a morir, ni tampoco está consciente de que hay algo fuera de ellos, fuera de su mundo, fuera de su dimensión, a quien podemos adorar y a quien podemos realmente atribuir nuestra existencia. Y el ser humano es completamente diferente. No hay una tribu, no hay una sola civilización. Llámense desde el código Hammurabi, de los sumerios, egipcios, babilonios, persas, etcétera, etcétera. No ha existido jamás en la historia nadie, tribus, civilizaciones que no hayan adorado a algo o a alguien. Y cuando nacemos, ¿verdad?, en este mundo y somos
pues, apaches o de los Sioux o de los Aucas del Ecuador, mazatlecas o chichimecas o aztecas, etcétera, etcétera. De alguna manera todos estos indígenas y todos estos seres humanos tienen la necesidad intrínseca o de matar a un hombre como los aztecas, sacarles el corazón y ofrecérselos ¿a quién? A los dioses. Todas las tribus en Norteamérica, los verdaderos norteamericanos son los Sioux, los apaches, los cherokees, los indígenas que poblaron los Estados Unidos, que ahorita ya es una nación cosmopolita, ¿verdad? Pero todos ellos creían en los espíritus, enterraban, quemaban a sus muertos porque sabían que los espíritus se los iban a llevar. Todos tenemos conciencia del más allá. ¿Quiénes son los brujos? ¿Quiénes son los espiritistas? Se juntan de las manos en las casas. Vamos a invocar al espíritu de Cuauhtémoc. ¿Cómo saben que hay algo que trasciende nuestra naturaleza y que podemos tener comunicación a través de la ouija, a través de la lectura de las cartas tarot, a través del café, de la bola de cristal, o comunicándonos con algún espíritu de mi abuelita o de Cuauhtémoc, y vamos a juntarnos a invocarlo para que nos pueda contestar ciertas preguntas que tenemos con el más allá? ¿Quién puso ese más allá en el ser humano que no tienen los animales? Salomón escribió en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 11: Dios puso la eternidad en el corazón humano. Y esta eternidad que todos tenemos dentro de nosotros, cuando vino Jesucristo hace 2000 años, esta eternidad, este deseo de tener contacto con alguien o con algo, y si no sé quién es Dios, pues los seres humanos van a la selva, a un campo, agarran el tronco de un árbol y lo cortan, y de esa madera hacen una figura de un ser humano, y ya después que la hicieron nos hincamos delante de lo que nosotros hemos creado, o con cemento o con piedras levantamos un ídolo, Moloch o Toreto, Semiramis o como se llame, y comenzamos a adorar la obra de nuestras manos por la ignorancia que tenemos del Dios único, vivo y verdadero, que sí existe y se ha revelado en las Sagradas Escrituras. Este libro es el primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg. El primer libro en haber sido impreso. El libro más leído, más vendido todavía hasta el siglo XXI de todos los volúmenes y de cualquier escritor que tú me puedas mencionar a través de la historia. No hay un libro más vendido y más leído que las Sagradas Escrituras. Es el libro que contiene los registros, señores científicos, ateos, escépticos y agnósticos que nos escuchan. Es el libro que contiene los registros más antiguos de la genética, biología, química, matemáticas, física, antropología, paleontología y cualquier otra rama académica, historia, geografía que me puedas mencionar. Y todo a través de la historia, lo que el hombre ha descubierto a través de todas estas, la historia, la geografía, la Biblia lo decía antes. Es más moderna que el periódico de mañana en la mañana. Pero al mismo tiempo es el libro más atacado, más controvertido y más despreciado y vulgarizado de todos los volúmenes o libros religiosos que me puedas mencionar. Si alguien va a atacar como Madonna, como AC, como los Rolling Stones, como Michael Jackson y como cantidad de artistas famosos, grupos satanistas, etcétera, etcétera, nunca atacan el Corán. Nunca hay artistas que agarren un pollo y lo rompan y lo escupan sobre la Biblia, como Swanson. Nunca hay nadie que diga pues esto y el otro. Siempre el ataque es: nunca verás que en el libro del Corán o en el Tripitaka de Buda o en los Vedas de los persas o en cualquier otro libro sagrado
está el 666. Pero el 666 aparece en todos los grupos satánicos. ¿Tú crees que es coincidencia? ¿Tú crees que es coincidencia que estas cosas que están en la Biblia, como la marca del anticristo, haya sido comenzada a ser puesta en práctica desde que comenzó la pandemia? Que ya no podías entrar a una tienda, no podías subirte a un avión, no podías comprar si no tenías ciertos requisitos médicos, que así le llamaron, y que de repente nos dimos cuenta que comenzamos a ser controlados por todos lados. ¿En qué mundo nos encontramos? Todo esto cobra realidad cuando venimos a las Sagradas Escrituras. Comenzaron también los grandes filósofos utópicos del siglo XXI. Ya el comunismo cayó en 1991 y ahora sí es una época, una nueva era le llamaron, de progreso. Tenemos la tecnología, estamos en el espacio, el internet, el iPhone, la cibernética. Ahora va a ser muy difícil que haya una guerra entre nación y nación, porque el ser humano ha llegado a una ecuanimidad y ha llegado a un criterio tan amplio que sería una locura que una persona le mandara una bomba nuclear a otra nación, sabiendo que la otra nación le puede contestar, y solamente dos locos podrían enfrentarse a una guerra nuclear porque ellos mismos se destruirían. No, el hombre no está tan loco como eso. Es imposible que lleguemos a esta posibilidad. Además, ahora que el comunismo desapareció, pues ahora va a haber más capitalismo, va a haber mercado libre, el mundo va a tener un auge económico y hemos llegado a una nueva era completamente diferente. Llegamos al siglo XXI, se levanta un hombre en Rusia llamado Vladimir Putin, comienza a invadir. Los musulmanes atacan las dos torres gemelas, 19 radicales musulmanes, produciendo el primer acto terrorista más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos comienza a despertar, ahora sí, ¿verdad? Como decimos aquí en México, ajijolí, cuánto apache. Ahora sí que estamos rodeados, nunca nos dimos cuenta, pero estamos en el país más poderoso. Se metieron en aviones a Nueva York, a nuestro terreno, a donde estamos nosotros creyendo que somos los amos del mundo. Pues humillaron a los Estados Unidos, este grupo terrorista. Después viene Putin y se mete otra vez a otras áreas en Rusia. La OTAN comienza a expandirse hacia el nororiente de Europa. Putin hace poco invade Ucrania y el mundo comienza otra vez a realizar la verdad de que el ser humano es mentira que ha progresado, que nos encontramos con toda la tecnología, con toda la ciencia y con todo aquello que creíamos que había de desaparecer, al borde de una guerra nuclear. Jesús dijo hace 2000 años: oirán de guerras y rumores de guerras. Y miren que no se turben, porque es necesario que esto acontezca. Y entonces vendrá el fin. Y esta serie que estoy compartiendo con ustedes tiene ese propósito: analizar eventos tanto científicos, cibernéticos, históricos, teológicos, bíblicos, para poder juntar todo este rompecabezas y poder realmente decir en qué nos podemos basar, tanto con lo que está pasando en el mundo a la luz de la Biblia, para poder decir realmente somos la primera generación que podemos destruirnos en 5 minutos con el potencial nuclear que existe. Somos la primera generación donde gracias a la tecnología es evidente y claro y seguro que una sola marca, como ya lo vimos en la pandemia, marcar al ser humano ya es posible a través de la biometría, y una persona puede ya controlar el mundo. Ahorita, por ejemplo, venimos mi esposo y yo de Dallas, entramos ahí en Dallas al aeropuerto y al pasar para abordar el avión ya no te piden el pasaporte, una cámara, te paras frente a la cámara y aparece tu foto, pásele. Le digo: ¿cuándo me retrataron? ¿Cuándo esa foto? Le dije a mi esposo: nunca me la han tomado. Y yo le dije de broma a la señorita, ¿verdad? Por favor asegúrese que mañana me publican en el primer periódico, que me subí al avión. Impresionante.
ya nomás con tu puro rostro. Y al llegar allá a Estados Unidos, de aquí de México allá a Estados Unidos, hay un lugar que se llama Global Entry, entrada global, que se les da esta entrada global. Tú vas con tu pasaporte, desde luego tienes que ser ciudadano americano, y vas a una oficina de inmigración norteamericana y les dices, bueno, soy americano, quiero el Global Entry porque viajo muy seguido. ¿Qué significa esto? Que te hacen 3 o 4 preguntas, ven tu registro, que hace 10 años no has tenido accidentes automovilísticos, que no te has marihuanado, que no has tenido ningún tóxico, que no has sido borracho, que no te han detenido, etcétera, etcétera. Y te consideran un ciudadano de confianza, así se llama. Y te dan entonces una tarjeta que se llama Global Entry. Y ahora que regresemos a Estados Unidos, mi esposa y yo, al llegar, yo ya no paso por migración. Paso por un aparato donde tampoco meto mi pasaporte. Otra vez me retrata y comenzamos a hacer cola en 5 minutos. Y comenzamos a pasar y me dice el de inmigración, Armando, hello, le digo, y pásale. Marta, pásale. Ya no te revisan nada más que a través de la fotografía. Ni siquiera el pasaporte, por el Global Entry. Este es el mundo que estamos viviendo. En China hay cámaras, pero como no se imaginan, en Shanghái y en todas las ciudades, que están retratando millones de caras al mismo tiempo, y tiene las pantallas el gobierno de China donde puede detectar a un delincuente que buscan o tal persona en segundos a través de los métodos computacionales, a través de la cibernética y a través de la biometría. Ese es el mundo que estamos viviendo. Es un mundo que ya puede gobernar un solo hombre, donde pueden ya las naciones entregar su soberanía nacional, y este hombre, que se va a llamar el anticristo, va a gobernar al mundo a través de los chips, ya sea un tatuaje en la mano, un chip que nos meta, que les metan. Yo no voy a estar aquí, yo no sé si tú, o aquí en el entrecejo, y la gente que no tenga ese pasaporte, ese chip, ese tatuaje, no va a poder comprar ni un carro, ni entrar a una tienda, ni entrar a la comercial mexicana, ni una farmacia, ni vender. No puedes hacer nada si no te identificas con ese chip, que ya está en acción y que ya está funcionando en muchos lugares. En Mateo 24, los que tengan su Biblia, Jesús se enfrenta a unas preguntas que también ya contestamos, y las repaso rápidamente, que le hicieron los discípulos. 3 preguntas de carácter escatológico. Escatos en el griego, más allá de, logos, conocimiento. La escatología es la rama de la teología, a los que les interesa apuntarlos, que trata con las cosas futuras. Un escatólogo es un estudiante de la Biblia que se dedica a escudriñar principalmente el área de las profecías bíblicas de los últimos tiempos. Y dentro de la escatología le hacen 3 preguntas a Cristo muy interesantes, que Él contesta y otra no la contesta. Y dice el versículo 3, estando sentado Él, o sea Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, pongamos atención a estas 3 preguntas que le hicieron. Dinos, número 1, ¿cuándo serán estas cosas? La primera pregunta está relacionada con el versículo anterior, que el templo, que era una atracción tremenda en aquellos tiempos, que hizo Salomón, lo admiraban, este edificio. ¿Quién puede derrumbar este edificio? Cuando vio Cristo a los discípulos, que estaban asombrados más por el edificio que por su persona, les dijo, ven este edificio, les puedo decir que no va a quedar piedra sobre piedra. Esta primera pregunta que le hicieron a Cristo, ¿cuándo sucederán estas cosas?, está relacionada de cuándo pasará que el templo sea destruido. Esta sucedió 70 años después de Cristo, cuando el general Tito de Roma entra a Jerusalén y acaba con Jerusalén, y no queda piedra
sobre piedra. Se cumple al pie de la letra las palabras de Jesús. Pero quedan dos preguntas más. La segunda pregunta es: ¿qué señal habrá de tu venida? O sea, podemos darnos cuenta cuando tú regreses de alguna manera, porque nos has dicho te vas y vas a regresar. ¿Hay alguna señal para que cuando regreses sepamos nosotros que tú vas a regresar? Cristo le da esta respuesta en el versículo 29 y 30 del mismo capítulo 24 de Mateo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Esta segunda pregunta, ¿cuándo será la señal?, se cumplirá al final de la tribulación. Pero antes hay otra pregunta que es la que nos atañe y la que hemos estado investigando y tratando de contestar, y gracias a Dios que ya la podemos contestar, repito, por el análisis que podemos hacer de las señales, de la historia, de los eventos a nuestro alrededor y principalmente de las Sagradas Escrituras. Dice así la última pregunta: ¿y qué señal habrá del fin de la historia? Se puso en el griego siglo, el fin de la historia o el fin de la historia humana o el fin del siglo, como le querramos llamar. Cristo no contesta esto. ¿Qué señal habrá del fin del siglo? O sea que ya la historia se terminará. Sin embargo, cuando leemos en el versículo 5 que Jesús comienza a decirles, solamente les voy a dar algunos datos importantes. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Dice Cristo, una de las señales, una de las muchas que les voy a dar, que pueden ustedes ubicarse y darse cuenta que realmente ya nos acercamos al final de la historia. Se van a levantar cantidad de hombres diciendo que son el Mesías. La palabra Cristo, Yeshua en el hebreo es el Mesías. Vendrán muchos diciendo yo soy el Mesías, o sea, el ungido de Dios, el Salvador del mundo. Y este mensaje lo traen la mayoría de los gobernantes en el mundo actualmente. Muchos gobernantes surgen inmediatamente y todos hacen, sabemos, promesas que ninguno cumple. Pero todos nos prometen qué cosa, que nos van a salvar, que la economía va a mejorar, que va a mejorar tu nivel de vida, bla, 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 bla. Y la gente, ¿verdad?, engañada por la política, votamos por estos gobernantes que en el mundo entero, a través de toda la historia, conquistadores, dictadores, etcétera, etcétera, han engañado a la humanidad. Pero Cristo no se refiere políticamente, se refiere espiritualmente. ¿No han visto ustedes en las redes sociales, hace de 6 meses para acá, ya no vamos tan lejos, cuántos Mesías Israel está diciendo que ya llegaron? Métanse los Mesías de Israel en Google, lo puedes encontrar. Todavía hace 2-3 semanas ves un hombre con un sombrero, con una barba. Se juntaron miles de rabinos en Israel alrededor de él y cantaban y bailaban, y aquí está con un sombrero negro, y le besaban la mano los judíos, cosa que tienen prohibidísimo, y lo tocaban la ropa, y el Mesías, etcétera, etcétera. Hace 4 meses un rabino en Nueva York dijo que él era el Mesías, se murió, y tenemos casi 2 o 3 años que Israel, de una forma absurda, ridícula y risible y patética, está haciéndose el hazmerreír esta religión judaica en el mundo entero por las barbaridades de estar señalando hombres como tú y como yo, porque están ansiosos que venga su Mesías, y cuando venga no va a ser el que ellos esperan. Cuando venga será el anticristo, que vendrá como un ángel de luz, dice la Biblia,
se presentará con tratados de paz en el mundo, resolverá problemas en el mundo, tal vez del gas, del dinero, del euro, del dólar, de los yuanes, el problema de China, etcétera, etcétera. Y el mundo se maravillará ante este hombre, y este hombre hará un pacto con los judíos de paz, prometiéndoles. Eso se encuentra en Daniel 9, 23 al 27, versículo 27 especialmente, prometiéndoles a los judíos que nadie se va a meter con ellos durante 7 años. El capítulo 28 de Isaías describe como un pacto de la muerte. Hicieron un pacto con la muerte. Todos los judíos engañados, porque rechazaron al verdadero Mesías hace 2000 años, a Jesucristo, van a ser ahora engañados. Jesucristo dijo: cuando venga un falso Mesías, a él van a recibir. Ahí me rechazaron, pero cuando venga alguien en su nombre, yo no vengo en mi nombre, dijo Jesús, vengo en el nombre de mi Padre, y no me reciben. Pero si alguien viene en su nombre, a ese van a recibir. Qué patético. Y el anticristo sabemos, ¿verdad?, para no extendernos, que firmará este tratado de paz. Me imagino que en ese tiempo los judíos reconstruirán su templo, el tercer templo, que tienen años tratando de levantarlo, una imposibilidad porque la mezquita de Omar se encuentra exactamente arriba donde estaba el templo judío, que fue destruido en el año 70 después de Cristo, y el anticristo violará este pacto con los judíos a los 3 años y medio, y ahí comenzará lo que la Biblia llama la gran tribulación. Entonces Cristo les dice: van a ser engañados, va a haber guerras, rumores de guerras, etcétera, etcétera. Pero en el versículo 32, dichosos los que trajeron Biblia, en Mateo 24, 32, que es el centro, el núcleo, el bastión de toda nuestra exposición, este pasaje es el que estamos tratando de demostrar que es el más fuerte que existe para darnos una seguridad de que somos nosotros la última generación. No sabemos el día y la hora, pero sabemos que será en nuestra generación cuando estas cosas ya han comenzado a suceder, y millones de cristianos no se han dado cuenta ni han descubierto, ni siquiera si viven cerca del Nevado de Toluca. Es increíble la ignorancia que hay. En las iglesias tampoco se predica esto ya. Ya no se predica estas cosas, ni en qué tiempo nos encontramos, ni qué señales. Ya no hay esta información. Es impresionante las tinieblas que han comenzado a caer en el mundo, están entrando a las iglesias. Dice Jesús, versículo 32, esta es la señal más importante de Jesús: de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas que está cerca, a las puertas, de cierto les digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará esta generación. Cristo menciona una higuera, y ese es el inicio de nuestra búsqueda y de nuestra investigación. ¿Qué quería decir Jesús con la higuera, o qué representa en la Biblia la higuera? Porque una vez que identifiquemos qué es la higuera, podemos partir de ese punto hacia lo demás. Tenemos que saber qué significa la higuera o qué representa la higuera. Bueno, rápidamente, a los que lo quieran apuntar. En la Biblia hay 3 árboles relacionados con la nación de Israel. La higuera es el último del año en florecer, y la higuera representa la resurrección nacional de Israel.
¿Cómo sabemos que este árbol representa la resurrección nacional de Israel? Veamos en Lucas capítulo 13. Después de Mateo está Marcos y después Lucas. Lucas capítulo 13, versículo del 6 al 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre, ¿una qué? Una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. Pregunta: ¿a quién creen ustedes que se refería Cristo con la higuera? Pues a Israel. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Israel es la higuera de Dios. Vino a buscar fruto en ella. ¿Quién vino a buscar? Jesús. Vino primero a las ovejas de Israel. Él venía primero a los israelitas descendientes de Abraham, y no halló fruto en ella. Lo crucificaron. Y le dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar fruto en la higuera. 3 años duró el ministerio de Jesús y no lo hallo. La higuera representa y siempre está relacionada con la vida de la resurrección de Israel. Y entonces, ¿qué le dijo? ¿Verdad? Que ya la higuera no va a dar fruto, está completamente podrida. Ahora comparamos esto con Mateo 21. Otro caso, porque repito, primero tenemos siempre en la Biblia que buscar el significado para no inventar. Pues yo creo que piensa esto, o yo creo que significa esto. No, espérame tantito. La Biblia no es de interpretación privada. La Biblia se interpreta a sí mismo. Dice la Biblia en Lucas capítulo 21, versículo 18. Mateo 21, versículo 18. Por la mañana, esto fue el día anterior que lo crucificaran. Mateo 21, versículo 18. Volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Qué representaba esa higuera el día antes que lo crucificaran? ¿A quién fue a quien maldijo Jesucristo? A Israel. He venido a lo mismo, venido a buscar fruto, ¿verdad? Una higuera seca, representando cómo es posible que no estés dando fruto. Y maldice Cristo la higuera, y vemos que Israel muere, se seca Israel como nación después de la crucifixión, y hasta 1948, 14 de mayo de 1948, ante los ojos expectantes historiadores, antropólogos del mundo, geólogos, etcétera, etcétera, vemos ante el mundo la resurrección de una nación después de casi 2000 años de haber sido exiliada, dispersada en todas las naciones del mundo, sin ninguna posibilidad de que este grupo de judíos dispersados en todas las naciones del mundo pudieran mantener durante casi 2000 años la esperanza de regresar a Israel. Y gracias al genocidio de Adolfo Hitler y de los nazis, que la Liga de las Naciones, en aquel tiempo no era la ONU, era la Liga de las Naciones, al ver
que 6 millones de judíos habían sido masacrados, que habían sido masacrados imbéciles, idiotas, tarados, retrasados mentales, gente incapacitada, porque los nazis odiaban a una persona con defectos físicos. Cualquier persona con defectos, la orden era matarlos, exterminar al mundo. Era el sueño de Hitler, y que sobreviviera solo una raza, la raza aria, los blancos, güeros y de ojos azules. Ese era el sueño de Hitler, porque él quería que esa raza era la que iba a controlar el mundo algún día, los arios. El mundo se espanta y ve 6 millones, mataron gitanos, mataron homosexuales. Bueno, fue una cosa espantosa lo que los nazis hicieron. Se juntan las naciones y votan para que Israel, después de casi 2000 años, les den permiso a través de la declaración de Balfour, un hombre en Inglaterra, y de Teodoro Herzl, un judío del siglo XIX que comenzó a soñar que era el tiempo de regresar a Israel. Le permite las Naciones Unidas regresar a Israel, y dice Isaías 66: ¿podrá una nación resurgir en un día? Y nunca ninguna nación jamás en la historia ha podido conformarse nacionalmente en un día más que la nación de Israel. Cuando Jesús, en nuestro pasaje de Mateo 24:32, regresamos, y una vez que ubicamos que la higuera es Israel, bueno, rápidamente les digo los otros dos árboles. El otro árbol en la Biblia es el olivo. El olivo representa las bendiciones de Israel desde los patriarcas, que los encontramos en Romanos capítulo 11. Se describe a Israel como el olivo natural, ¿se acuerdan? Y a nosotros, la iglesia, como el olivo silvestre, que fuimos injertados, y las bendiciones de Abraham que recibía Israel al rechazar a Cristo, ahora nos pertenecen. Somos beneficiarios por tener a Cristo, la semilla prometida a la mujer, de las bendiciones de Abraham. No somos Israel, porque Israel es el olivo natural y nosotros el olivo silvestre. Pero el olivo representa, repito, las bendiciones espirituales a Israel. Y el tercer libro de la Biblia es la vid. La vid, las uvas, de ahí sacan el vino, y representa la vida religiosa de Israel. Juan capítulo 15, Jesús dijo: yo soy la vid. No dijo yo soy la higuera, tampoco dijo, ¿verdad?, yo soy el olivo. Yo soy la vid verdadera. O sea, yo soy realmente el objeto de la religión robotizada de fariseos que ustedes han hecho de mi Padre, sin tomar en cuenta que yo soy el representante del Cordero de Dios, de los sacrificios, de las ofrendas, del tabernáculo, de todo lo que mi Padre les dio simbólicamente en el Antiguo Testamento. Yo soy el Cordero de Dios que dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Yo soy la vid verdadera, el que realmente les va a dar vida a ustedes, no una religión. La religión no te puede dar vida, yo vengo a darles vida. Tú puedes ser católico, puedes ser protestante, puedes ser bautista, puedes ser pentecostal, puedes ser mormón e irte al infierno. No es tu religión la que salva, es la persona de Jesús que entra a tu vida para producir como una semilla, un árbol que comienza a crecer dentro de ti sin que te des cuenta, hasta que comienzas a dar fruto. Gálatas 5, 23 y 24, el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, dominio propio, paciencia, y comenzamos a manifestar las características de una persona que está siguiendo a Jesús. Y tú puedes decirte religioso, y vengo a esta iglesia 20 años. Mi papá era el cura de San Marcos, mi mamá era la madre descendiente de la Madre Teresa, mi padre fue arzobispo, y mi tío, hayan sido lo que hayan sido. Si tú no tienes a Jesús, no tienes la vida. 1 Juan 5 del 10 al 2, el que tiene a Cristo tiene la vida.
El que no tiene a Jesús no tiene la vida. No es la religión la que nos salva. El cristianismo no es una religión, es una relación. No entras a una nueva sociedad secreta, a un nuevo sistema de ceremonias y de ritos. Entramos a la vida, a una familia. Somos una familia. Que habita Jesús en mi vida, habita Jesús en tu vida, y por lo tanto yo puedo tener comunión contigo, porque el espíritu que tú tienes es el espíritu que yo tengo, y eso es lo que nos hace hermanos y hermanas en Jesucristo. Y actualmente hay un movimiento que se llama el movimiento ecuménico en el mundo, que es el movimiento de unir a todas las religiones. Ahorita en Roma acaban de tener que protestantes, que católicos, que musulmanes, todos bajo una bandera. Qué bonito se oye, ¿verdad? Qué bonito se oye. Para que todos unidos busquemos la paz. Espérame tantito, amigo mormón, amigo hindú, amigo musulmán. Mira, yo te respeto con mucho gusto, pero ¿sabes una cosa? El sistema que tú tienes para llegar a Dios contradice la Biblia. El hinduismo tiene 6 millones de dioses. El Islam dice maten a los cristianos y a los judíos. El Buda dijo antes de morir, yo no soy Dios, busquen la verdad. Y el budismo es una religión atea. ¿Atea? ¿Y forma parte de las religiones? Sí. Y también el comunismo es una religión. ¿No lo sabías? Ya lo sabes. Son los sistemas, porque se corrió la propaganda. Una religión es todos los que hablan de Dios, y si tú hablas de Dios eres religioso. Yo recuerdo en los 90 cuando comencé a visitar la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de México, el Politécnico Nacional, preparatorias, recorrí cantidad de universidades en la República Mexicana, y siempre en aquel momento descubrí la forma de entrar a las universidades, porque me decían, oiga, me recomendaban los estudiantes que eran cristianos, oiga, vénganos a una cátedra aquí de la Biblia o de Cristo en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Filosofía. Y les decía, no puedo porque no me van a dejar entrar, porque el gobierno dice que la educación es laica. Y yo, ¿qué significa esto? Que no hay nada de religión en la educación. Entonces yo iba con el director de la universidad y me presentaban y me decía, ¿usted es religioso? Le digo, no, yo no soy religioso. Para nada, le dije. Que me proteja la Virgen de la Macarena. Oiga, pero usted, es que esto no es un libro religioso. Le dije, oiga, maestro, este libro ya lo leyó usted. Contiene ciencia, contiene química, contiene matemáticas, contiene antropología, contiene genética, contiene biología, contiene todas las cosas. Es un libro maravilloso. Esto no es un libro religioso. Y el hecho que hable de Dios, ¿sabe una cosa? Que usted me dice que usted es ateo, usted está diciendo que es religioso. ¿Cómo? Pues sí, porque al decir que usted no cree en nada, usted está haciéndose Dios. Yo no necesito ninguna deidad, no necesito a nadie. Y en ese momento el ser humano dice, no necesito a ninguna fuerza sobrenatural, porque si yo no creo en nada, ¿en quién crees? En mí. Te haces Dios, cabeza de aguacate. Qué ignorancia de la gente. Bueno, si no habla de religión, no. Vengo a presentarles, les decía, evidencias científicas de que la teoría de la evolución es un fraude. Y le vengo a presentar teorías científicas a los estudiantes, bueno, no teorías, sino evidencias, de que realmente las evidencias bíblicas de la creación tienen más ciencia que Darwin. Pues qué interesante, pero usted no va a hablar de religión, se lo prometo que no voy a hablar de religión. Simplemente voy a abrir un libro que se llama la Biblia, que es el libro más vendido a través de toda la historia y que los estudiantes merecen y tienen el derecho de conocer. Tenemos que romper barreras y tenemos que romper fortalezas que nos impiden acercarnos a la gente, porque la gente está mal informada. No saben ni lo que es una religión, no saben lo que es el cristianismo, creen que Cristo es un gran revolucionario, como Buda, como Mahoma, como Nietzsche, etcétera, etcétera, porque no conocen el origen de las Sagradas Escrituras. Cristo lo dijo, erráis ignorando las Escrituras. Jesús dice, todos los errores filosóficos que tú me puedas mencionar y religiosos tienen una raíz, ignorar la Biblia. La ignorancia.
y mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y te hacen pedazos tus amigos y tu compadre y tu familiar. Ya te cambiaste de religión y tú no sabes. Y te no soy religioso, simplemente estoy yendo a un grupo que les dicen los aleluyos. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué patético. Pero así está el cristianismo, por la ignorancia de no documentarse, no estudiar y no convertirte en un discípulo, que significa un seguidor del Hijo de Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu santa palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras permanecerán, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra tu conocimiento, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. No hay nada torcido ni perverso en tu palabra. Todas ellas son rectas a los que entienden y razonables a los que han alcanzado la sabiduría. Gracias, Jesús, por tan grande muerte y sacrificio que tuviste por nosotros en esa cruz, avergonzando y humillando la intelectualidad y el supuesto conocimiento humano, que en el siglo que nos encontramos, el ser humano, principalmente dentro del medio científico, ya se creen dioses, soñando, ideando que pueden mejorar al ser humano, convertir a un Superman, convertir al ser humano en algo mucho mejor que lo que existe a través de la tecnología y la manipulación genética. Y el ser humano lo ha creído, que entre nosotros hay seres humanos caídos como todos nacimos, alejados de la gloria de Dios. Atrevernos a creer que tenemos la medicina, las respuestas que van mucho más allá de nuestra capacidad para responderlas, creyéndonos dioses. El ser humano ha terminado la historia porque creyó la primer mentira que la serpiente le dijo a Eva: serán como dioses. La humanidad lo ha creído, la tecnología lo ha envanecido, y profesando ser sabios, se han convertido en necios. Gracias, Dios, por tan grande, maravillosa salvación que nos has regalado. Por tu misericordia, tu amor, nos has cuidado este año, nos has bendecido a nuestros hijos, nuestros nietos. Tenemos para comer, tenemos una cama, un colchón donde poder dormir, tenemos una casa de 4 paredes donde poder cuidarnos de la nieve, del agua, del frío. Tenemos salud, te tenemos a ti, y teniéndote a ti tenemos todo. Porque aunque no tuviéramos nada, si tenemos a ti, lo tenemos todo. Miserables los seres humanos que tienen todo y no tienen a Dios, porque no son más que criaturas desventuradas, desnudas, tristes delante de aquel que te dice en esta tarde: ven a la cruz. No tienes nada si tienes todo y no me tienes a mí. Ven a la cruz. Ve el amor que manifesté en la cruz por ti. Te amo, dice Dios, te amo. Morí en tu lugar para que tengas vida y vida en abundancia. Vengo a perdonar tus pecados, a sanar las heridas de tu alma, que a través de las circunstancias que has atravesado te han lastimado y te han marcado. Yo las vengo a sanar, a borrar tus malos recuerdos, a sacar una conciencia culpable que te atormenta en tu vida de tus pecados, y a decirte que el que cree en mí volverá a vivir. Simplemente cree que Él en la cruz pagó por tus pecados, que resucitó de los muertos y que viene pronto por nosotros. En el nombre de Jesús, amén.
¿Qué haríamos sin este libro, ¿Qué haríamos sin este libro? ¿Qué haríamos sin este libro? Los cielos y la tierra pasarán. El universo, el sol pierde millones de toneladas más a cada segundo. Nuestro deterioro celular nos indica que vamos todos al mismo lugar, a la tumba. Todos tenemos algún día que terminar nuestra vida, pero todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios tiene la vida eterna.